no tiene miramiento. Escuelas, templos evangélicos, postas de salud. Bueno, es largo la cantidad de efectos negativos que ha tenido esto. Y fíjese que hoy se desarrolla un importante seminario en nuestra ciudad y uno de los invitados para exponer es el académico español Andrés de Castro. Él es profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. A su vez es doctor en Seguridad Internacional y máster en Paz, Seguridad y Defensa, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Agradecer la gentileza del tiempo que nos entrega Andrés de Castro. Bienvenido, gusto en saludarlo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por darnos este tiempo. Sé que estamos acotados, pero de verdad, revisando parte de su currículum, no lo puedo dejar de consultar porque usted entre los años 2017 y 2020 desarrolló su carrera académica en Irak como profesor titular de universidad y fue el director de 2 departamentos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en universidades del norte de ese país. Y claro, hoy día el mundo tiene la atención frente a esta guerra desoladora que se están generando por estos ataques militares. ¿Cuánto tiempo, cuánto más debemos sufrir el mundo que estima la vida humana frente a estos hechos que se están desarrollando en el Medio Oriente? Muchísimas gracias por la pregunta y encantado de acompañarles. El conflicto es connatural a las relaciones entre los seres humanos. Entonces eso se nos ha olvidado durante varias décadas en las que hemos visto menores conflictos y sobre todo que no eran generalizados en muchas partes del mundo, pero lo natural históricamente es que haya conflictos en muchas partes del mundo y tenemos que prevenirlos con políticas que sean útiles y sobre todo desde el punto de vista del realismo, entender cuál es el poder, cómo se ejerce, cómo se evitan los conflictos, entender la disuasión y generar estructuras que puedan prevenir esa violencia. En el caso del Medio Oriente, todas las acciones que se han llevado adelante, aparentemente, y claro, con el conflicto bélico que tenemos ahí a diario, demuestra que aparentemente ahí el diálogo es cero, no hay posibilidades de alcanzar un punto de encuentro para la paz. Sí, el diálogo no suele funcionar. De hecho, creo que es uno de los postulados que yo creo que nos llevan a error en el sentido de que si habláramos más tendríamos menos conflicto. No es el caso. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que existe disuasión, es decir, que ir a la guerra es un escenario menos racional que no ir a la guerra, para que aquel que decida ir a la guerra piense que va a perder más yendo que no yendo. Además, en el conflicto al que usted ha hecho referencia, vemos que existen otras potencias de la región que están involucradas, que tienen interés en que exista un conflicto entre la Franja de Gaza e Israel, entonces que están echando gasolina, están echando benzina en ese conflicto, ¿no? Entonces eso hace que todo sea particularmente complicado en un mundo que es cada vez más inestable y en el que hay más intención de que sea inestable por ciertas partes. Bueno, vamos al tema que nos convoca, lo que dice ahí nuestro jefe de seguridad en la Araucanía. La experiencia internacional que ustedes tienen frente a este tipo de actos, de este tipo de hechos que evidentemente tienen la característica de generar terror dentro de los que viven en los sectores donde son atacados. ¿De qué manera la experiencia española, por ejemplo, podría aportar a detener esta oleada que nosotros vivimos acá en la Araucanía? Bueno, creo que las lecciones aprendidas de muchos escenarios internacionales son muy importantes. La española, desde luego, también, porque nosotros hemos vivido una situación de lucha contra la violencia nacional, es decir, de nacionales españoles que han hecho actos de violencia y terrorismo contra intereses españoles. Entonces, el marco político, jurídico y policial que se ha desarrollado en España, yo creo que su estudio es muy interesante para Chile. No hablo de copiar el modelo, porque eso no es de lo que se trata, pero sí identificar esas lecciones aprendidas y esas categorías para fomentar una discusión nacional en Chile sobre qué modelo queremos y qué modelo necesitamos para mantener el país seguro. Los antecedentes que usted ha logrado recibir para involucrarse frente a la realidad de nuestra Araucanía y de la macrozona sur en general,
ameritan entender de que algo de lo que se hace en España podría tener algún resultado, como usted bien dice, sin copiar el modelo, pero algunas aristas de eso podría ayudar. Por supuesto. Y, por ejemplo, podría empezarse fortaleciendo el marco policial, teniendo una reflexión sobre cuál es el rol de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dentro del país, sobre el monopolio del uso de la fuerza, que son cuestiones que estamos cuestionando más y más, es decir, ¿debe la policía utilizar la violencia? ¿Puede la policía utilizar la violencia? Por supuesto, la policía y las Fuerzas Armadas son los únicos que deben utilizar la violencia en un Estado, tienen que usarla de manera medida, tiene que ser de acuerdo a la ley, tiene que ser... pero no podemos cuestionar el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad ni de las Fuerzas Armadas, porque entonces generamos un escenario en el que todo el mundo va a usar la violencia, tanto para protegerse de la violencia de los demás como para ejercer la suya propia. Es decir, que nos estaríamos poniendo en un escenario anterior al Leviatán de Hobbes, ¿no? El quitar ese acuerdo que tenemos sobre ese monopolio y sobre renunciar a nuestra pequeña parte de libertad a cambio de que la que nos queda pueda ser maximizada. Llama la atención, Andrés, cuando uno ve imágenes como estas que acompañan esta conversación, pero que de pronto no son camiones, que uno podría entender que hay una actitud de terminar con ese tipo de monopolios, por decir un caso, y de ganancia de dinero. Pero hay ataques a templos religiosos, hay ataques a escuelas, hay ataques a lugares de salud. ¿Cuál es la lógica que persiguen este tipo de grupos violentistas? Bueno, lo que persiguen es generar una presión política, persiguen generar miedo, no solo lo persiguen, sino que además lo consiguen. Entonces, poner al Estado, en este caso, en una posición de chantaje, en el que se busca que tome una determinada decisión sobre un determinado tema para que así la violencia no se ejerza, cuando el único que puede amenazar con el uso de la violencia debería ser el Estado. Ya digo, en nuestro tipo de estados, de acuerdo a la ley, pero todos debemos estar sujetos a esa fuerza del Estado y a ese monopolio de la violencia del Estado, pero evidentemente estamos viendo que no es el caso. Y eso genera situaciones de indefensión, sobre todo en los más débiles, ¿no? Y eso es verdaderamente problemático. ¿Usted cree que aquí hay entrelazado y utilizando un símbolo ideológico o de lo que significa la demanda del pueblo indígena, de grupos que no tienen ningún interés en eso, sino que su interés está en otras cosas? Como por ejemplo se ha dicho, vinculación al narcotráfico. Bien, siempre se utiliza para conseguir fines políticos, siempre se utiliza la manera de buscar una legitimidad, ¿no? Entonces, una de esas búsquedas puede ser la legitimidad de un supuesto pueblo oprimido, tanto en un escenario nacional como internacional, eso lo vemos de manera muy habitual, y vemos que ciertos grupos de personas siempre se benefician de utilizar esa causa en la que creen determinados grupos de personas dentro de esa comunidad y fuera de esa comunidad. Eso es bastante viejo, eso es bastante habitual y forma parte del proceder normal de cierto tipo de grupos en búsqueda de ese interés individual, que puede ser político, económico, social, cultural, religioso, ¿de acuerdo? Sí, lo decía al comienzo de la conversación usted, en orden a que es necesario actualizar las leyes respecto del actuar de las policías y también de las Fuerzas Armadas, que en este caso estamos en estado de excepción y ellos están también controlando caminos y lugares de interés público. En esa materia, ¿estamos atrasados nosotros? Porque no sé el caso de España, pero ¿habrá alguna actualización? Porque hay que entender que esto, si bien es cierto, tiene muchos años que está presente en la Araucanía, con la fuerza que se está viviendo los últimos 5 años, creo que no habíamos tenido tanto y con tanto fuerza la acción violentista en los campos. Entonces, ¿usted cree que la ley está también atrasada y hay que actualizarla? Sí, pero lo más importante es la política, más que la ley. Es decir, tiene que haber un acuerdo en la nación en el Estado de Chile, sobre la necesidad de tener claros ciertos conceptos. Y uno de ellos es el respeto absoluto a la ley y que la policía, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones,
tiene que ser respetada en todo el territorio porque tienen que actuar como corresponde a la ley y tienen que ser respetados también, y tienen que ser respetados en todos los sentidos de la palabra respetar. Es decir, que cuando nosotros vemos un carabinero en la calle, tiene que ser la representación de un Estado que está ahí para cuidarnos, y tiene que ser también la representación de un Estado que está disponible y listo para utilizar la fuerza en el caso de que así sea la única manera de defender la vida de las personas, la integridad física, la propiedad, en fin, todos los elementos que hacen que nuestro Estado funcione. Y vuelvo a insistir en una de las cosas que he dicho antes, en beneficio también de los que menos tienen, ¿de acuerdo? Porque son los que menos capacidad tienen de poder protegerse por sus propios medios, digamos, privados. Entonces, es importante una reflexión en este tipo de sentido. Claro, y tiene usted me hace mucho sentido lo que plantea, en orden a que no solo tenemos víctimas que fallecen, víctimas que pierden lo que tienen, sino que también hay víctimas que tienen que ser reubicadas en otro lugar por miedo a que sigan siendo objeto de atentados. Entonces, en general, tenemos víctimas que es difícil poder entender cómo se hace la reparación con ellas. En el caso de España, ¿hay alguna ley de reparación particular para las víctimas de la violencia como lo que vivimos en la Araucanía? Sí, nosotros tenemos un estatus dentro de nuestra legislación que es el de víctima del terrorismo. Entonces, se trata de que a través de la intervención del Estado ellos se pueda recompensar ese sufrimiento. Entonces, las familias de aquellos que murieron reciben una compensación, también pueden estudiar en la universidad con otro tipo de cantidades económicas que pagan por acceder a la universidad. En fin, hay toda una serie de programas de apoyo que es muy importante, y además usted ha mencionado algo que es importante, y es los desplazados, es decir, personas que vivían, en nuestro caso, en el norte del país, en el País Vasco, que tuvieron que dejar su casa para vivir en otras partes de España porque su vida, su integridad física estaba amenazada. Entonces, es ese tipo de situaciones que hay que evitar, porque uno de nuestros preceptos constitucionales es que los españoles podemos elegir libremente nuestro lugar de residencia. Entonces, como digo, esa fortaleza del aparato de seguridad lo que hace es garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces hay que tomarse muy en serio la seguridad del Estado. Y también entiendo de que, cuando usted bien decía que la política en general es la que tiene que estar muy activa, muy observante de lo que ocurre, porque ir haciendo leyes después de las cosas que ocurren no tiene mucho sentido. Lo digo, por ejemplo, que la ley Naín, que aumenta las penas para quienes ataquen a carabineros, se genera después de que precisamente en Chile y aquí en la Araucanía, curiosamente lleva el nombre de un funcionario carabinero fallecido aquí en el sector de Metrenco, esta ley. Entonces, como que pasan las cosas y ahí recién comenzamos a mirar cómo podemos generar cuerpos legales para proteger, cuando debería ser al revés, tenerlos preventivamente, me da la impresión, ¿o no? Sí, y además ha dicho algo muy importante sobre carabineros. Lo que tenemos que hacer es tener una discusión nacional, poder reflexionar qué significa si nosotros le quitamos el piso a carabineros, como diríamos en Chile, ¿no? Entonces, si se quedan sin ese asidero legal y político, que ellos sienten que no tienen respaldo de la autoridad. Entonces, que antes de utilizar la fuerza ellos tengan miedo de qué va a pasar con su propia carrera. Digo, cuando están utilizando la fuerza de manera coherente y normal, es decir, están respondiendo a una agresión, están previniendo cierto tipo de amenazas a la seguridad. El carabinero no puede pensar, ¿y ahora qué hago? Tiene que tener muy claro que va a tener el respaldo de sus autoridades y que va a tener el respaldo también del Poder Judicial. Claro, y se trata de tener un rango de acción adecuado y que tampoco signifique una sobreprotección al policía, porque hemos tenido casos en el último tiempo donde se ha detenido carabineros que han estado también vinculados a algún grupo que está llevando adelante ataques en la zona. Por eso digo siempre con respeto a la ley y con la normalidad democrática, y por supuesto Carabineros tiene un servicio de asuntos internos que lo que hace es asegurarse de que esas manzanas podridas dentro del cuerpo salgan, y esa es una función muy importante de las policías, mantener la policía limpia. Y yo creo que eso tiene que seguir siendo el caso, pero los policías que actúan de buena fe y de acuerdo a la ley tienen que tener un asidero jurídico y un respaldo político de sus autoridades. Sin eso no puede funcionar una fuerza de seguridad.
Andrés, y ya entrando en la línea de ir finalizando esta conversación, ¿ustedes cuál es la mirada que tienen desde el exterior, desde España, frente a los hechos que están ocurriendo acá en la macro zona sur y particularmente en la Araucanía? Mire, una de las características de nuestro mundo es que aunque estamos tremendamente interconectados, hay mucho desconocimiento sobre cuáles son las situaciones que viven otros pueblos, en este caso un país hermano de España como es Chile. Entonces, creo que necesitamos todos conocernos un poquito mejor. Así que me da un poco de vergüenza reconocerle que quizás somos muy poco conscientes de la realidad internacional. Pero no hablo solo de los españoles en general, nos cuesta mucho entender escenarios distintos al nuestro. Claro, porque también esto va generando opinión internacional, exterior, y que de pronto se ponen en el lado de bandos que, por no tener la información completa o carecer de antecedentes, de pronto no es lo más acertado. Es así. Y finalmente, ¿qué pasa? Porque también aquí con lo que se ha generado frente a las acciones de violencia, se dice que estaríamos en un panorama muy parecido a lo de Colombia. Entiendo que viene un especialista de Colombia también a participar de este seminario, pero ¿usted tiene algún antecedente que nos pudiera asociar a la violencia que hoy día se está viviendo acá? Si empezamos a ver otros elementos como tema de tráfico de drogas, crimen organizado, que va asociado a ese tipo de violencia, es decir, que hay una reivindicación política, pero además se suma a ese tipo de complejidades, podríamos estar viendo temas más difíciles de lo que hemos visto hasta ahora, por un tema también de relación con otros grupos criminales internacionales, otro tipo de financiación que podría ser muy preocupante para el Estado de Chile. ¿Ha abierto usted que hay alguna conexión? Por ejemplo, violencia España, Colombia, Chile. Con los grupos criminales estoy seguro de que es el caso por definición, porque igual que le decía que el conocimiento de nuestra sociedad civil sobre otros entornos es bajo, los grupos criminales tienen la capacidad y el interés de que así sea, así que evidentemente están tremendamente conectados. Muy bien, agradecer la gentileza del académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Andrés de Castro, de darnos este tiempo. Buen pasar por Temuco y que le vaya muy bien en la actividad esta tarde.